Míralos, en televisión, en conferencias de prensa, en actos oficiales. Los alcaldes con traje planchado, con palabras ensayadas, y sin embargo, sudando frío cuando las preguntas verdaderas aparecen. Los ponen en aprietos y lo único que saben hacer es señalar con el dedo, culpar a los técnicos. Y entonces los técnicos, que se suponía tenían la experiencia y la preparación, también se escudan, buscan excusas, miran a otro lado, hasta que terminan pidiendo ayuda al pueblo. A ese mismo pueblo al que ignoraron antes, ahora le piden que les abra caminos, que les saque de los atolladeros, que los respalde cuando ya nadie cree en ellos. ¿No sientes vergüenza ajena al ver este espectáculo? Ellos, que juraron proteger, que prometieron soluciones, hoy quedan desnudos frente a la evidencia, no saben, no pueden, no quieren. Y mientras tanto, las casas se pierden, los animales mueren, los caminos se cortan, la gente sufre. Y los que deberían estar a la altura, se esconden detrás de excusas baratas. Porque la verdad es esta: cuando el desastre llega, no son los políticos quienes están ahí con las botas llenas de barro. No son los técnicos quienes cargan cubos de agua, ni quienes apartan ramas caídas para abrir paso. Siempre es el pueblo. Siempre son los mismos vecinos, los hombres y mujeres que dejan su pan a medio comer, que corren al río, que suben a la montaña, que se organizan sin pedir permiso a nadie. Y mientras tanto, los que aparecen en los titulares solo llegan cuando hay cámaras. Llegan a hacerse fotos, a posar con la pala en la mano durante 5 minutos, a prometer lo que nunca cumplen. Y luego se marchan en coches oficiales, dejando tras de sí el mismo caos que encontraron. ¿No es vergonzoso? ¿No da rabia ver cómo los que deberían dar el ejemplo, terminan siendo los que más estorban? Da vergüenza ajena verlos hablar de prevención cuando no escucharon las advertencias, de responsabilidad cuando nunca asumen culpas, de futuro cuando solo buscan salvar su imagen. El pueblo se cansa, sí, pero también despierta. Porque cuando ves tanto descaro, tanta manipulación, tanta falta de humanidad, no queda otra que abrir los ojos y decir basta. Y aquí viene lo más grotesco: después del desastre, los mismos que ignoraron avisos y reportes llaman al pueblo, para que los guíe por los caminos que nunca pisaron. ¿Cómo llegamos a tal aldea? ¿Por dónde se puede pasar con el 4x4? ¿Quién tiene una motosierra? De repente, el mapa ya no está en los despachos, está en las manos de la gente que vive allí, la que conoce cada curva, cada arroyo, cada árbol caído. ¿No te quema por dentro esa escena? Técnicos con chalecos reflectantes mirando el GPS, y un vecino con botas gastadas diciéndoles: «Síganme, por aquí». Vergüenza ajena. Porque no es solo desorganización, es el retrato de un sistema que desprecia la experiencia real y la pide prestada cuando todo explota. Mientras se hacen fotos en el puente derrumbado, la vida cotidiana se repara sin cámaras: un tractor abriendo paso, 3 jóvenes cortando ramas, 2 madres montando una cocina improvisada para que nadie se quede sin comer. La respuesta verdadera no sale en el parte oficial. La respuesta la sostiene el pueblo. Y sin embargo, cuando pasa la tormenta y vuelven las oficinas, ¿quién firma el mérito? ¿Quién aparece como gestión ejemplar? Los mismos que llegaron tarde y se fueron rápido. Hablemos claro, lo que duele no es solo el desastre, lo que duele es la mentira de que no se podía evitar. Duele escuchar «hicimos lo posible» de boca de quienes no escucharon a tiempo a los que sabían. Duele ver informes de prevención durmiendo en cajones, presupuestos recortados en lo importante y derrochados en lo inútil, reuniones eternas sin una sola pala en marcha. Y duele, sobre todo, que después pidan paciencia a los únicos que no dejaron a nadie tirado. ¿Sabes qué es lo que más les incomoda? Que, cuando el pueblo se organiza, ya no encaja en su guión. Porque el vecino que trae agua, el agricultor que presta el tractor, la chavala que coordina por WhatsApp, la enfermera que monta un puesto en la plaza, todos ellos demuestran que la autoridad es un servicio, no un trono. Y esa lección desnuda a los que ocupan cargos como si fueran coronas. Esto no va de venganza, va de orden natural,
primero la vida, luego el trámite. Primero la gente, luego el protocolo. Los procedimientos están para servir al pueblo, no para atarlo. Si una norma impide salvar a alguien, esa norma es basura. Si un despacho no puede moverse sin una foto, ese despacho sobra. Si un alcalde solo aparece con prensa, no es un líder, es un figurante. Vergüenza ajena, sí. Pero también claridad. Porque cuando ves quién empuja de verdad, entiendes quién debería decidir. Y no hablo de discursos, hablo de autoridad moral, la que nace de estar cuando hay que estar, de hacer lo que hay que hacer, aunque nadie te aplauda. Eso, el poder de arriba no lo soporta. Y por eso te quiere cansado, dividido, confundido. Para que no te des cuenta de que ya sabes organizarte sin pedir permiso. Mira con atención, cuando la tormenta pasa, cuando el fuego se apaga, cuando la tierra ya dejó de temblar, ¿quién se hace responsable? ¿Quién dimite? Nadie. Siempre hay una excusa lista, no se podía prever, nadie lo imaginaba, hicimos lo que pudimos. Y la pregunta es, ¿cuántas veces más nos van a repetir ese guión gastado? La realidad es que sí había avisos. Sí había denuncias. Sí había informes. Pero no convenía escucharlos, porque atenderlos implicaba invertir en prevención y dejar de gastar en propaganda. ¿Te das cuenta? Para ellos, un cartel enorme con su cara sonriente vale más que un cortafuegos limpio. Una foto en campaña vale más que un almacén preparado con víveres y agua. Y entonces la vergüenza se convierte en rabia. Porque no hablamos de cifras en un papel, hablamos de casas reducidas a cenizas, de familias evacuadas con lo puesto, de animales muertos en medio de un campo que nadie defendió. Hablamos de la vida de la gente, desechada por cálculos políticos. ¿Dónde están las responsabilidades penales? ¿Dónde las políticas? ¿Dónde los juicios que deberían sentar en el banquillo a los que prefirieron mirar a otro lado? Lo sabemos, se esconden detrás de sus siglas, de sus despachos, de su compañerismo institucional. Se protegen entre ellos, como si fueran una casta aparte, inmune al dolor del pueblo. Pero ya no cuela. Porque cada vecino que levanta su casa con sus manos, cada voluntario que arriesga su vida para salvar a otro, cada comunidad que se organiza para no esperar permisos, todos ellos saben más de responsabilidad que quienes firman decretos desde el aire acondicionado. Esa es la vergüenza más grande, que la verdadera autoridad moral ya no está arriba, está abajo. Mano blanca indicando hacia la derecha y dime tú, ¿cuántas veces más vamos a aceptar escuchar sus disculpas vacías? ¿Y qué hay de todas las veces que el pueblo avisó en los ayuntamientos? ¿Cuántas veces se dijo que el monte estaba sucio, que había que limpiarlo, que la maleza se acumulaba como pólvora esperando una chispa? Los vecinos lo repetían una y otra vez, pero la respuesta siempre era la misma: silencio, papeles que se guardaban en un cajón. No dejaron que las ovejas, las cabras, las vacas o los caballos entraran al monte. No dejaron que la naturaleza se equilibrara sola. Cerraron los caminos, levantaron barreras, pusieron multas a quien intentara hacer lo que siempre se había hecho, mantener vivo el monte con la presencia de los animales. Y si alguien se atrevía a cortar unos pocos árboles para evitar que el bosque ardiera como un infierno, denuncia al canto. ¿Qué clase de lógica es esa? Vergüenza ajena, sí. Porque los que presumen de gestión jamás pisaron el monte en verano, jamás sintieron el calor seco que anuncia el fuego, jamás escucharon a los pastores que conocen cada sendero mejor que cualquier mapa. Prefirieron reglamentos, multas y prohibiciones, hasta que el desastre llegó y arrasó con todo. La pregunta es inevitable: ¿quién decide lo que hay que hacer? ¿Un burócrata en una oficina, o la gente que vive con la tierra día tras día? ¿Dónde están ahora esos que levantaban la voz para multar? ¿Dónde se esconden los que castigaban al pueblo por proteger lo suyo? Porque lo cierto es que cuando arde el monte, cuando la tormenta se lleva los puentes, cuando la tierra se abre, ninguno de ellos aparece. Los que sí están son los mismos a los que prohibieron actuar. Y esa es la mayor contradicción: castigan al pueblo por prevenir,
y luego lo necesitan para sobrevivir. Y aquí está otra de las grandes vergüenzas. ¿Cuántas dimisiones recuerdas después de un desastre? Ninguna. Nadie asume la responsabilidad. Nadie se aparta para dejar paso a alguien capaz. Siempre la misma excusa: no era previsible, hicimos lo que pudimos. Pero la verdad es que no hicieron lo suficiente, y lo sabían. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad piden más medios. Los bomberos suplican por material digno, por vehículos en condiciones, por trajes que no se rompan a la primera. Los voluntarios, que dejan sus casas para ayudar, tienen que salir con lo poco que tienen, con cubos, con palas, con lo que pueden juntar. ¿Es eso justo? ¿Es eso digno de un país que presume de modernidad? ¿Y los gobiernos, qué responden? No hay presupuesto, no hay recursos, no hay margen. Pero cuando se trata de armamento, de contratos millonarios para tanques, aviones de guerra o tecnología de control, siempre aparece el dinero. Siempre hay fondos para vigilar, para reprimir, para armarse hasta los dientes, pero nunca para prevenir un incendio, reforzar un hospital o apoyar a quienes de verdad sostienen la vida. Vergüenza ajena, sí. Porque no se trata de falta de recursos, se trata de prioridades. Se trata de un modelo que prefiere gastar en guerras lejanas que en proteger a su propio pueblo. Que invierte en la muerte y descuida la vida. Y dime tú, ¿no sería hora de exigir que cada euro gastado en armas se invierta antes en salvar a la gente, en cuidar la tierra, en dar herramientas a quienes de verdad están en la primera línea? Porque un país no se mide por la cantidad de misiles que tiene, sino por cómo protege a sus ciudadanos cuando la naturaleza aprieta. ¿Y ahora qué? Porque quedarnos en la rabia no basta. La vergüenza ajena que sentimos al verlos no puede ser solo un desahogo, tiene que ser el combustible para algo nuevo. Porque cada desastre nos mostró lo mismo: arriba no hay soluciones, las soluciones siempre nacen abajo. El pueblo no solo es quien carga con las consecuencias, es quien levanta, quien reconstruye, quien sostiene. Y si ya sabemos eso, ¿por qué seguir esperando a que ellos arreglen lo que nunca supieron? Lo mismo que ellos exigen al pueblo, nosotros exigimos dimisiones y responsabilidades a quien corresponda. No más excusas, no más silencios. Y junto a eso, exigimos daños y perjuicios por lo causado, porque cada familia, cada agricultor, cada vecino que perdió lo suyo merece reparación, no migajas. La verdadera fuerza no está en discursos ni en decretos, está en la unión de la gente que ya despertó. En los vecinos que se organizan, en los jóvenes que no se tragan más mentiras, en las madres que defienden la vida aunque nadie las nombre, en cada persona que dice: basta, aquí mando yo sobre lo que es mío. Los gobiernos podrán seguir prometiendo, podrán seguir sacándose fotos, podrán seguir culpándose entre ellos, pero cuando el pueblo despierta, ya no hay marcha atrás. Porque entiendes que la autoridad verdadera no se vota cada 4 años, se ejerce cada día, con cada acto de dignidad, con cada decisión de no callar, de no obedecer ciegamente, de no esperar permiso para cuidar lo que es tuyo. Y ahora la pregunta es para ti: ¿seguirás siendo espectador de un teatro vergonzoso, o darás un paso al frente como protagonista de la historia? Porque el futuro no lo deciden ellos, lo decides tú, lo decido yo, lo decidimos todos los que no aceptamos más excusas. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti sabe que este mensaje era para ti. No lo guardes. Dale me gusta, compártelo, suscríbete y deja tu comentario. Hazlo llegar a tus amigos, a tu familia, te lo agradecerán, aunque hoy no lo entiendan del todo. Dale me gusta, suscríbete y comparte este mensaje. Activa la campanita para no perderte nada. Tu participación mantiene viva esta luz y hace que más personas puedan despertar. Disclaimer. Este contenido no promueve odio, violencia, discriminación ni ataques personales o institucionales. Es una obra artística y reflexiva con fines de conciencia, expansión y transformación espiritual. Si este mensaje te incomoda,
Entonces cumplió su propósito. No respondas atacando, responde observando.